¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el verdadero conflicto entre Caín y Abel? Hola y bienvenido a un video más. Hoy te hablaremos sobre cuál fue el verdadero conflicto entre Caín y Abel. En el comienzo de la humanidad, según la narrativa bíblica, Caín y Abel emergen como los primeros hijos de Adán y Eva. Este relato, profundamente arraigado en la tradición judeocristiana, establece el escenario para una historia de fraternidad, devoción y rivalidad. Caín, el primogénito, se dedicó al cultivo de la tierra, mientras que Abel encontró su llamado en el pastoreo de ovejas. Esta diferencia en sus ocupaciones reflejaba no solo la diversidad de intereses y habilidades, sino también el inicio de sus distintas trayectorias espirituales. La naturaleza de las ofrendas de ambos hermanos a Dios marcó un punto de inflexión en su historia. Abel ofreciendo lo mejor de su rebaño y Caín presentando frutos del suelo, demostraron sus respectivas actitudes y corazones hacia lo divino. La evaluación divina de estas ofrendas trajo consigo consecuencias inesperadas. La preferencia de Dios por la ofrenda de Abel sobre la de Caín no solo destacó la importancia de la calidad y la intención detrás del acto de dar, sino que también encendió una chispa de discordia. Los sentimientos de Caín hacia Abel se tornaron oscuros, alimentados por los celos y la amargura. Este resentimiento creciente no fue una simple rivalidad entre hermanos, sino el preludio de un acto que marcaría para siempre la historia de la humanidad. La confrontación de Dios con Caín sobre sus sentimientos negativos marca un momento crítico. Dios, en su omnisciencia, advierte a Caín sobre el peligro que representan su enojo y celos, instándole a dominar el pecado que lo acecha. La incapacidad de Caín para controlar su envidia culmina en el asesinato de su hermano Abel. Este acto de violencia, impulsado por la envidia, se convierte en el primer homicidio registrado, marcando un antes y un después en la historia humana. La reacción de Dios ante este crimen es inmediata, cuestionando a Caín sobre el paradero de Abel. Al no encontrar arrepentimiento en Caín, Dios lo castiga, pero también lo protege con una marca, previniendo que otros lo lastimen. Esta marca de Caín, si bien es un castigo, también representa una forma de protección divina. Es un recordatorio constante de las consecuencias del pecado, pero también subraya la misericordia de Dios incluso en el castigo. El legado de Abel, a pesar de su muerte prematura, persiste a través de las Escrituras como símbolo de inocencia y sacrificio aceptable ante Dios. La justicia de su ofrenda resuena como un ideal perdurable en la fe. La descendencia de Caín jugó un papel crucial en el desarrollo de la civilización temprana, aportando avances en la agricultura, la metalurgia y las artes. Este linaje, marcado por la innovación, contrasta con el trágico final de su progenitor. Las interpretaciones teológicas del conflicto entre Caín y Abel varían, pero comúnmente se enfocan en la naturaleza del sacrificio y la intención detrás de este. Este relato bíblico ilustra profundamente cómo las acciones y el corazón están íntimamente conectados a la espiritualidad. El simbolismo de las ofrendas de Caín y Abel resalta la relevancia espiritual de nuestras acciones. Mientras Abel ofreció lo mejor de su rebaño, Caín presentó frutos sin el mismo nivel de consideración, destacando la importancia de la calidad sobre la cantidad en nuestras ofrendas. La historia de Caín y Abel también toca el tema del sacrificio y la obediencia. Abel, obedeciendo de corazón, ofrece un sacrificio que es aceptado por Dios. Esta narrativa subraya que la obediencia genuina y el sacrificio van de la mano en la fe. Finalmente, la actitud del corazón se revela como fundamental en la adoración a Dios. La aceptación de la ofrenda de Abel sobre la de Caín no se basó en el acto en sí, sino en la sinceridad y pureza de intención detrás del gesto. Este principio nos enseña la importancia de acercarnos a Dios con un corazón verdadero y humilde. La lección sobre el perdón y la redención en el contexto de Caín y Abel es profundamente significativa. Nos enseña que, a pesar de los errores graves, hay espacio para la misericordia. La historia invita a reflexionar sobre la importancia de buscar el perdón y ofrecer segundas oportunidades, mostrando que la redención es posible incluso en las circunstancias más sombrías. La influencia de la historia de Caín y Abel en la cultura y la literatura es vasta.
reflejando la universalidad de sus temas. Este relato ha inspirado innumerables obras que exploran los conflictos fraternales, el pecado y la posibilidad de salvación. A través de los siglos, artistas y escritores han encontrado en esta narrativa una fuente rica para examinar la condición humana. Comparando a Caín y Abel con otros personajes bíblicos, se observa un patrón recurrente de conflictos y resoluciones. Estas historias comparten lecciones sobre la envidia, las consecuencias de nuestras acciones y la importancia de la reconciliación. A través de estos relatos, se enfatiza la necesidad de superar las diferencias y trabajar hacia la unidad. El impacto de la envidia y el resentimiento en las relaciones fraternales es un tema central en la historia de Caín y Abel. Estos sentimientos, si no se manejan adecuadamente, pueden llevar a consecuencias devastadoras. Esta narración nos advierte sobre el peligro de permitir que la envidia corrompa nuestras relaciones, instándonos a buscar la armonía y el entendimiento. El cielo estrellado. Para superar los celos destructivos, la historia de Caín y Abel ofrece enseñanzas valiosas. Nos muestra la importancia de confrontar nuestros sentimientos negativos y buscar la guía divina para superarlos. Aprender de este relato puede ayudarnos a evitar los errores del pasado y fomentar relaciones más saludables y amorosas. Reflexionar sobre la historia de Caín y Abel nos invita a examinar la profundidad de nuestros propios sentimientos y acciones. Es un relato que trasciende el tiempo, ofreciendo lecciones sobre la moralidad, el perdón y el impacto de nuestras decisiones. A través de su narrativa, aprendemos sobre la importancia de nutrir relaciones sanas y la necesidad de controlar emociones destructivas como los celos y la envidia. La historia de Caín y Abel mantiene su relevancia en la vida contemporánea, recordándonos que los conflictos fraternales y los sentimientos negativos pueden tener consecuencias devastadoras. Nos enseña a buscar la redención y a ofrecer sacrificios genuinos desde el corazón, fomentando así una convivencia armónica y respetuosa. Este relato bíblico sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría y guía en el manejo de nuestras relaciones personales.